En el caso mío, la verdad es que yo tengo una historia bastante particular con el tema del idioma árabe porque, y les paso a contar una anécdota, porque mi papá nació en Bet-Jala el año 41 y se fue a Palestina, se fue a Chile, perdón, en el 51 con toda su familia. De hecho, acá solamente quedan unos primos de la familia Abu Ghosh en Bet-Jala, y la mayoría han emigrado. Y lo que le pasó a él en el colegio, cuando llegó, él no llegó a Santiago, hicieron un viaje muy largo, de unos 2 meses, estuvieron esperando en Barcelona que saliera el siguiente barco hasta Sudamérica, y después de un mes de comer tallarines y sopa, porque ahora ya no puede ver los tallarines y la sopa, llegaron a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires. De Buenos Aires estuvieron un tiempo hasta que pudieron tomar el tren que cruzaba la cordillera, ¿verdad? Desde Mendoza llegaron a los Andes y ahí hacia un pueblo que queda un poquito más al norte en Illapel. Illapel es un pueblo muy similar a Bet-Jala, porque es un pueblo entre medio de cerros, ¿verdad? Bet-Jala, Belén, Bet-Sahur, un pueblo que está muy lleno de cerros, de calles, recovecos, y ellos llegaron a hacer su vida allá sin conocer el idioma, y obviamente en el colegio los molestaron mucho. Mi papá tenía 10 años, no hablaba nada de español y los turqueaban. A nosotros en toda Sudamérica nos han turqueado toda la vida, nos dicen turcos, entonces los turqueaban y los molestaban mucho en el colegio, los decían turcos jara jara comen mierda con cuchara, y esto es una realidad que pueden haber existido en otros países. Me están moviendo las cabezas en Guatemala también, por ejemplo. Y bueno, posteriormente, ¿por qué Illapel? Porque en Illapel vivía un tío que llevaba 25 años viviendo allá con su familia. Él era radical, masón y bombero, así que era un señor muy importante en la ciudad. Pero ellos rápidamente se vinieron a Santiago, y en Santiago comenzaron a hacer su vida como la de todos los inmigrantes. Ahora, ¿por qué no nos hablaron en árabe? Un poco para protegernos, ¿verdad?, de todos los problemas que ellos vivieron en su interrelación con sus compañeros de colegio, ¿verdad?, durante los años que estuvieron en Illapel, al comienzo, y después en Santiago, hasta que un poco se aclimataron a las condiciones que les daban los habitantes nacionales y pudieron soportarlo. Pero ellos siempre fueron muy buenos en general, todos los árabes, los palestinos, fueron muy buenos para los combos, porque cuando los turqueaban y los tipos no entendían, el combo terminaba la pelea, la discusión. El combo es, bueno, el punch, el puñete. Bueno, de todas maneras, en cierto modo, hay muchas familias que obviamente conservaron el idioma, y hasta ahora los mismos, digamos, palestinos de nuestra generación le han enseñado el idioma a sus hijos, y por lo tanto hay muchas familias que todavía lo tienen, y eso la verdad es que se aplaude, porque a veces son tercera y cuarta generación, no en mi caso que soy primera, pero en tercera y cuarta generación, por Dios que cuesta, digamos, mantener un idioma que tú no lo escuchas más que en la casa. Bueno, y les puedo contar un poco cómo se dio la migración árabe a nuestro país. Básicamente porque en el Medio Oriente, en la época de la colonización, ¿verdad?, se hacían muchos workshops, aunque ustedes no lo crean, y se mostraban las bellezas de Sudamérica. Y estas bellezas de Sudamérica a la gente como que le atraía un poco, y otro poco gatillado por la dominación turco-otomana, ¿verdad?, que tomaba a todos nuestros jóvenes y los ponía como en primera fila, ¿verdad?, a defender el imperio. Y posteriormente, con la Primera Guerra Mundial, se produce la primera gran migración árabe al continente, que comienza antes de 1900 y sigue hasta más o menos 1915. En esa migración
llegan palestinos, sirios y libaneses al continente, y muchos de ellos se establecen en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, Ecuador, Venezuela. Paraguay y Uruguay casi nada, muy poco. La inmigración que llegó a Paraguay y Uruguay fue posterior. Y también se da un hecho bastante llamativo, porque muchos de los palestinos y los árabes en general que llegaron a comienzos de siglo y con el pasar de los años volvieron a sus lugares de origen, ¿verdad? Y contaron lo que habían visto. Y eso también hizo que la gente de esta zona, fundamentalmente el distrito de Belén, lo que es Beyala, Belén, Betzahur y Homs en Siria, ¿verdad?, se interesaran por venir. Y una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial, se produce también otra migración, porque los árabes se dieron cuenta que después de la Primera Guerra, obviamente fue un engaño, todos lo sabemos, los países no se independizaron, les tomó 20 años más tomar la independencia, ¿verdad? Y la independencia nuestra nunca llegó. Y finalmente la gran inmigración palestina a nuestro continente, no solamente a Chile, se produce después de la Nakba, el año 48. Y así tenemos como que en este minuto los palestinos y sus descendientes son más alrededor de 110 mil. 8 minutos, señor. 8 minutos llevo. Podría estar 2 días hablando. ¿No? Ok, gracias. Y la verdad es que hasta ahora llegan palestinos. Un hecho muy llamativo es que se produjo una inmigración dirigida de palestinos procedentes de Irak, que son los palestinos descendientes de los palestinos que salieron de Haifa, Tantura y en la zona, digamos, cercana a Haifa, protegidos por el ejército iraquí, ¿verdad? Se dirigieron y vivieron en Bagdad toda su vida, sus padres, ¿verdad?, los hijos, y ahora en Chile tenemos una pequeña comunidad de palestinos provenientes de Irak, ¿verdad?, a los cuales Chile y el gobierno chileno les abrió las puertas. Son aproximadamente 120 y están ellos en el campamento de Al-Tanf, al cual se fueron después de la caída del régimen de Saddam Hussein, porque a los palestinos, como todos saben, los persiguieron los iraquíes y a muchos de ellos los mataron. Los que pudieron arrancar en este minuto están viviendo en Siria, pero ellos tuvieron la mala suerte de estar en el campamento de Al-Tanf y ahora están en Chile. La verdad es que el palestino tiene una característica fundamental, que es donde vaya, va a buscar en qué trabajar y va a buscar ganarse la vida. Al palestino no le gusta que le regalen nada. Los refugiados en este minuto en Chile, ellos están en 4 comunas, están en Santiago y están en algunas ciudades fuera de Santiago. Están casi todos trabajando. Hay 2 casos puntuales de jefes de familias que no están trabajando, son 30 familias, y la verdad es que se puede considerar otra inmigración exitosa. Para terminar, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, inicialmente el árabe trabajó obviamente primero como vendedor de puerta a puerta, que son datos que no les alcancé a contar en las diferentes inmigraciones. Posteriormente trabajaron como vendedores viajeros, viendo ciudad en ciudad, hasta que encontraron una ciudad en la cual establecerse y se hicieron parte de esa ciudad. De hecho, hay un dicho en mi país que dice que en cualquier ciudad o pueblo de Chile siempre hay un carabinero, que es un policía, un bombero y un palestino. Y yo podría agregar y un cura también. Pero eso, muchas gracias.